Ok, pues bueno, bienvenidos nuevamente, bienvenidos a los que nos están, los que nos estén viendo por YouTube. Hoy en día ya estamos aquí conectados Carlos, Benito, Anabel, Heidi y... ok, no te preocupes, Carlos. Y Nati, no sé si también ande por ahí Michael, si anda, qué bien, y si no, esperemos que también se nos una pronto. Diga, Manuel, volvimos. ¿Cómo están, Nati? Qué bueno que ya volvieron. ¿Cómo andan? ¿Están bien los dos? Estamos mejor de salud, gracias a Dios. Qué Gracias a bueno. Dios. ¿Y Ese. tú, cómo estás? Bien, ya mejor. Ya hoy no me van a callar. Hoy pienso aventarme 4 o 5 horas de estudio. No, mentira. No, pero ya, gracias a Dios, mucho, mucho mejor. Qué bueno que también ustedes andan bien. Ok, dice Carlos que bueno, no vas a tener micrófono, Carlos, pero sí, cualquier cosa puedes escribir. Aquí la dinámica normalmente es, puedes escribir, puedes inclusive, no sé, levantar la mano en pantalla o levantar la mano con el emoji que está en la aplicación. Si quieres hacer un aporte, si quieres hacer alguna pregunta o lo que sea, puedes hacerlo sin problema. Yo no tengo problemas en ser interrumpido para que alguien hable y o comente algo. ¿Sale? Pues bueno, entonces estamos en la carta de los Romanos, ya nuestro capítulo 12, gracias a Dios. Ya también por ahí se va conectando el buen, bueno, ya se conectó, este buen Salvador. Y pues bueno, decía bienvenidos a los que están por YouTube, los que no han podido conectarse y o los que pues ya cada semana, aunque no vienen a la clase en vivo, como quiera participan con su asistencia en el canal de YouTube. Recuerda seguir compartiendo, recuerda seguir dándole like para que el algoritmo sea buena onda con nosotros y pueda seguir en los pantallas principales de cada uno de ustedes. Y pues bueno, vámonos, arranquemos con el capítulo número 12 de la Carta de los Romanos. El día de hoy, el subtítulo, el subtemita de la Carta de los Romanos en el capítulo 12 es deberes cristianos. Entonces ya imaginarás de lo que nos va a hablar. Bueno, no nada más el capítulo 12, sino que también se extiende hasta el capítulo 13. En esta ocasión, pues vamos a darle como cada semana un capítulo, el capítulo 12. De los que andan ahí, normalmente Nati y Salvador son los que me apoyan con una lectura. Si alguien más se quiere unir, ya yo le voy diciendo qué versos. Pero bueno, yo me arranco con el verso número 1. Dice así el verso, capítulo 12, verso 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ah, Cuando en el Antiguo Testamento se sacrificaba un animal de acuerdo y conforme a la ley de Dios, el sacerdote pues daba muerte, ¿no? A ese animal. Si ves Levítico, yo siempre he dicho que Levítico es un libro muy sangriento, ¿no? Porque te dice todo cómo se debía hacer el proceso, qué se hacía con las vísceras, qué se hacía con ciertas partes del animal, etcétera. Entonces, el sacerdote cortaba ese animal en pedacitos, ¿no? Como un carnicero, y ponía eso sobre el altar, ¿ok? Entonces, el sacrificio era importante, pero aún en el Antiguo Testamento, Dios aclara que la obediencia de corazón es mucho más importante que el sacrificio, ¿ok? Ah, Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y nos dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura
de los carneros. ¿Ok? Entonces vemos que aún en el Antiguo Testamento, Dios ya aclaraba, ¿no? Que la obediencia de corazón era mucho más importante que las ofrendas, ¿no? Obviamente eran necesarias las ofrendas, no decimos que no, pero a Dios siempre le importó, como todavía hasta hoy en día, le importa que le agrademos a Él, ¿no? Por ahí dice en Hechos Pedro, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, siempre la obediencia a Dios, siempre poner a Dios por encima de sobre todas las cosas y sobre todas las personas, va a ser más importante. ¿Ok? Entonces Dios desea que nos ofrezcamos a nosotros mismos el sacrificio vivo. ¿Ok? Ya no animales, nosotros mismos nos pongamos en sacrificio vivo. Y cada día debemos echar a un lado nuestros deseos, nuestros sentir, nuestro pensamiento y demás, y seguirle, ¿ok? Poniendo todas nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestra enjundia, nuestros recursos, lo que sea, a su disposición y confiando en su dirección, ¿ok? Entonces, lo hacemos, todo esto lo hacemos o lo debemos de hacer en gratitud. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados por medio de Cristo. Dice por ahí Hebreos, sacrificio una vez y para siempre. Ya no hay más, ya no ocupamos tener ni corderitos, ni vacas bermejas, ni nada de nada, ni palomitas, ni granos, ni nada. Ya con Cristo fue una vez y para siempre. ¿Ok? ¿Alguien que me apoye con el verso número 2? Moni, échale Moni. Nomás activa tu micro. Ahí va. Ahí está, Ya, listo. bueno, ¿sí me escuchan? Sí, listo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y Man- solo yo he quedado y Moni, procuran matarme? an- Ah, an- ¿es el 2? sí, el verso 2 del capítulo 12. Ah, Yo lo ok. digo. Yo. No, me Perdón, me ganaste. equivoqué. Perdón. No importa, no El 2, importa. ahí va. No os conforméis a este siglo, sino transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Perdón, sorry. Dale. No te preocupes, gracias. Ok, entonces no os conforméis a este siglo, fíjense lo que es, lo que nos habla la palabra, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces, Dios tiene un plan, ¿no? Y es un plan bueno, y es un plan agradable, y es un plan perfecto para sus hijos, ¿ok? Anteriores clases lo he mencionado, o sea, no es que Dios tenga muchos planes como para que si alguno se entorpece, bueno, Dios saca el plan B, Dios saca el plan Z, Dios saca el plan alfa, omega, epsilon, nada. Dios tiene un plan y ese plan es bueno, es agradable y es perfecto para todos nosotros. Él quiere transformarnos en un pueblo con una mente renovada, ¿ok? Él quiere transformarnos y que estemos vivos para honrarle y obedecerle a Él. Entonces, debido a que Él solo quiere lo mejor para nosotros, como todo buen padre, y por haber dado a su Hijo para que tengamos nosotros una nueva vida. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros deberíamos ofrecernos con gozo en sacrificio vivo para su servicio. ¿Ok? Porque Él ya lo hizo todo. Él ya nos dio todo, literalmente la salvación en charola de plata, nada más para que tú y yo digamos sí, como decíamos capítulos atrás, nada más para que creamos y confesemos en Él y podamos tener esa vida eterna. Entonces los cristianos tenemos este llamado. ¿Y cuál es el llamado?
no os conforméis a este siglo, ¿ok? Entonces, no hemos de estar nosotros conformes con la conducta, con las costumbres, con las tradiciones, con los ritos de este mundo, ¿ok? Que por lo general, pues todo eso egocéntrico y es mundano y se extralimita demasiado a cada una de las cosas que vayan siendo. Entonces, nuestro rechazo a formar parte del mundo debe ir más allá del nivel de conducta y de costumbres, ¿ok? Nosotros debemos estar firmes de tal forma que estemos bien arraigados, bien plantados, bien cimentados en nuestras mentes, lo que dice aquí, ¿no? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces debemos de entender que es posible evitar muchas de las costumbres mundanas sin dejar de ser orgullosos, codiciosos, egoístas, obstinados, arrogantes, etcétera, ¿no? Y seguramente cuando no eres partícipe de algo que hace el mundo normalmente, te tachen de religioso, de hermanito, de raro. Si no participas con ellos, por ejemplo, en estas últimas fechas, ¿no? Lo de Halloween, lo del Día de Muertos. Si no participas en esas cosas que ellos hacen normalmente, te tachan de amargado, te tachan de religioso, te tachan de una y mil maneras, ¿no? Entonces, para nosotros es posible evitar esas costumbres, ¿no? Y también sin vernos de esa forma religiosa, ¿no? Porque también si estamos por las calles, si no, yo no hago eso porque tú te vas a ir al infierno, ¿no? Eso es llegar al punto de la religiosidad, ¿no? Que mandar al mundo a que mandar a todo el mundo al infierno por lo que hace, lo que deja de hacer diferente a mí, ¿no? Entonces, solamente cuando el Espíritu Santo renueva y reorienta nuestra mente, es que tú y yo vamos a ser de verdad transformados, ¿ok? Si el Espíritu Santo no está habitando, no está ejerciendo su poder dentro de nuestra vida, eh, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, y muy seguramente, pues no tengamos el Espíritu Santo, ¿no? Hemos hablado en capítulos anteriores que el Espíritu da testimonio a nuestro propio espíritu, ¿no? Que el espíritu se encarga de hacer cosas. Por ahí compartía hoy en el transcurso del día. No es nada mío, pero sí me gustó y lo compartí. En Instagram lo encuentra como @soy Daniel Arte. Y dice, si usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Él lo guiará de acuerdo a la Biblia, no en contra de ella. Entonces, si tú y yo tenemos el Espíritu Santo, eso es lo que va a pasar, ¿no? Nos va a guiar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no en contra de la palabra de Dios. Entonces, si tú y yo estamos haciendo o dejando de hacer cosas, obviamente, si tenemos el Espíritu Santo, va a ir a favor de lo que diga la Biblia, a favor de lo que Dios ha mostrado y ha dejado en su palabra. Pero si tú y yo no tenemos el Espíritu Santo, y como hemos dicho anteriormente, nunca hicimos esa famosa oración de fe, nunca creímos, nunca declaramos a Jesús como nuestro Señor, y fue algo más que por quedar bien con alguien sí, pues hizo la oración de fe, ya es cristiano, no. O, o sabes que mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mis papás han sido cristianos toda su vida y varias generaciones, entonces pues yo creo que por default también yo voy a ser cristiano y voy a la iglesia los domingos y voy y hago y sirvo en cierta área, pero nunca de verdad me he entregado a Cristo en realidad, ¿no? Hay gente así, ¿no? Hay cristianos que creen que porque a lo mejor por generaciones su familia ha estado sirviendo, ha estado yendo a la iglesia. Es como los católicos nominales, ¿no? Hoy en día. Los católicos pues creen que porque sus papás, sus tatarabuelos, sus tíos y demás son católicos, ellos ya se sienten católicos también, pero nada más para hacer un número. Ellos ni siquiera, muchos de ellos ni siquiera van a misa, muchos de ellos muchos de ellos no hacen lo que ellos creen, ¿no? Lo que ellos confiesan, lo que ellos confesan en sus liturgias.
Y de hecho muchos los dicen, yo tengo conocidos que dicen, no, pues yo me considero católico, pero pues nunca voy a la iglesia, nunca voy a misas, nunca me he confesado, nunca voy a nada. Las únicas veces que he entrado a la iglesia es por una boda, es por un 15 años, es por alguien que se murió, pero pues normalmente yo no voy a la iglesia los domingos o cuando tenga que ir. Entonces, lamentable y tristemente, hoy en día hay cristianos también así, ¿no? Cristianos nominales que también van y, pues calientan una silla o una banca, ¿no? Porque piensan que porque sus familias han servido o han ido a la iglesia, ellos por default creen que automáticamente ellos también lo hacen, ¿no? Y si conoces a alguien en esa situación, pues es importante direccionarlo a que se comprometa con Dios, a que transforme su vida y enseñarle, ¿no? De que pues, la salvación es individual. A pesar de que sus 8 generaciones para atrás hayan sido cristianos y maestros o pastores y evangelistas y misioneros o demás, si él no rinde su vida a Cristo, pues de nada va a servir las generaciones atrás. Entonces la salvación es individual. ¿Ok? Entonces, dice a Pablo aquí, bueno, pues transformémonos. eh, y pues obviamente decía el Espíritu Santo es quien va a hacer todo eso, ¿no? Es quien nos va a renovar, es quien nos va a reorientar en nuestra mente y quien va a hacer, como decía ahorita en la imagen que compartí, si tú tienes el Espíritu Santo, Él te va a guiar de acuerdo a la Biblia, no en contra de ella. ¿Sale? Salvador, tú que querías ahorita también leer, échame la mano con el verso número 3. Claro, claro que sí. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Con la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es importante tener obviamente una buena autoestima, ¿no? Porque algunos pues nos tenemos muy en poco, ¿no? Tal vez hay gente que no, ¿sabes qué? Como decíamos la vez pasada, ¿no? Se apropia de la canción o el corito o el himno que había antes, ¿no? De yo soy una llaga podrida y yo soy una basura y yo esto y yo aquello, ¿no? Entonces es importante tener una buena autoestima, ¿no? Ahora, tampoco nos sintamos los invencibles y los superhéroes y la última coca en el desierto, pero es bueno tener una buena autoestima, ¿no? Repito, porque algunos pues la tienen muy baja también, ¿no? Y algunos exageran, obviamente tampoco sin exagerar en arriba, como tampoco sin exagerar hasta abajo, ¿no? Y hasta ultra infierno y tampoco hasta el tercero, no, hasta el cuarto, quinto cielo, ¿no? Porque ya hiciste un quinto cielo para ti solo porque tienes la autoestima demasiada elevada. Entonces dice la palabra que nos tengamos ah, entre vosotros que no tenga un alto concepto, sino piense una cordura conforme a la medida que Dios reparte a cada uno de nosotros. Entonces, repito, por un lado es bueno tenerla, no tengamos una autoestima tampoco en el suelo, en el piso, porque también por otra parte, te digo, hay gente que se sobreestima y se va al infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear, ¿no? Entonces, la clave de una buena evaluación y una evaluación honesta y fiel es conocer las bases de nuestro valor, cuánto valemos tú y yo, ¿no? Nuestra nueva vida, nuestra nueva identidad en Cristo es lo que podemos tener como estatus tuyo como cristianos, ¿no? Y entender que separados de Él, obviamente, no somos muy competentes según las normas eternas, ¿ok? Entonces, en Él, tú y yo somos valiosos, en Él, tú y yo somos capaces de un servicio digno, ¿ok? A ver, por aquí, déjame. Decía Carlos, emocional, exacto. Dice Nati,
Nunca he entendido bien por qué las personas dicen soy siervo inútil. Sé que lo dice la Biblia, pero no sé si lo usan en el concepto correcto. Ese verso es interesante. Así es. Bueno, si no mal recuerdo, esto está escrito en los Evangelios. Jesús lo dice. Ah, pues sí, no entiendo el contexto en el que lo puedan decir tal vez, Nati, pero por ejemplo, Jesús lo dice. O sea, cuando tú hagas algo, se te pide hacer algo y demás, por ejemplo, yo vi esa una vez, ese verso en un post, ¿no? Que decía, no, a mí llámeme apóstol, no, a mí llámeme pastor, no, a mí llámeme esto, aquello, padre espiritual o demás. Y luego decía otra persona, no, no, pues a mí llámeme siervo el inútil, ¿no? Como Jesús lo comentó. Y dice, déjame, te lo busco. ah, para que podamos entender. Am, Lucas, 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 Lucas. Lucas 17. Lucas 17. Se me fue la hoja. Aquí está. Lucas 17. Lucas 17. 17:10 dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque lo que debíamos de hacer, hicimos. Por ejemplo, si a mí me mandan a, no sé, a limpiar la iglesia, ¿no? Si ahí me dicen, ¿sabes qué, Manuel? Este día tú te vas a encargar de la limpieza de la iglesia. Te vas a encargar solamente del área de arriba, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia en la que yo asisto es de 2 pisos, ¿no? En la parte de arriba es donde se hace la congregación, se hace la liturgia, se hacen los cultos, se hacen los servicios. Y en la parte de abajo, pues está la cocina, en la parte de abajo está am, los salones para niños, los cuneros, etcétera, ¿no? Entonces a mí me dicen, ¿sabes qué, Manuel? Vas a encargarte de la limpieza de la iglesia en la parte de arriba este fin de semana. Entonces, si yo voy a la iglesia y hago la limpieza en la parte de arriba, no puedo yo andarme alzando el cuello, como decimos aquí en México, no puedo andarme yo, ¿cómo decirlo? Creciéndome, ¿no? De que, así como dicen aquí, cacareando el huevo, ¿no? Como las gallinas, de que, hermanos, yo hice la limpieza, ¿no? Y tomar fotos de la limpieza que hice en la iglesia y mandarla en el grupo de WhatsApp o subirla a Facebook de que, hermanos, no, hombre, me aventé yo solo, la limpieza en la iglesia, y demás, ¿no? Eh, y no hago nada más que lo que me pidieron. Si a mí me dijeron, Manuel, limpias las 150 sillas y barres el piso. Si yo no hago nada más, algo más, soy un siervo inútil. ¿Por qué? Porque hice nada más lo que me mandaron a hacer. Nada más limpié las 150 sillas y barrí. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere. Cuando tú y yo hacemos algo que nos toca hacer, no nos elevemos, no nos sintamos mucho más acá, porque solamente estamos haciendo lo que se nos mandó a hacer, ¿ok? Por ejemplo, si yo me quiero gloriar, ¿no? De que, no, hombre, gracias a mí, gracias a lo que yo prediqué, a lo que yo enseñé, se convirtieron 100 personas el día de ayer. Bueno, no tengo por qué creérmelas ni dármelas de acá. ¿Por qué? Porque mi chamba fue, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio. Entonces, si estoy haciendo lo que me corresponde hacer a mí, no tengo por qué elevarme, ¿no? Eh, Comenta a Carlos a la cita, siervo inútil porque cumples con lo que te mandan. Exacto. Jesús lo que quiere es que hagamos mucho más de lo que se nos ordenó. Así es. Mucho en todas las áreas de la vida y en el tema profesional muchas veces. Exacto. A todos aplica. Entonces, si te decía, si a mí me dijeron, limpia las 150 sillas y barre el piso, yo soy un siervo inútil. ¿Por qué? Porque nada más estoy haciendo lo que me pidieron. ¿Ok?
A diferencia de que se me dicen, limpia las 150 sillas y barre el piso. Y yo llego y no nada más limpio 150, sino que limpio 300 sillas. Y aparte de barrer, trapeo la iglesia. Y aparte de eso, todavía agarro un trapo y me pongo a limpiar las bocinas, el equipo de audio, me pongo a limpiar y ya juego hasta agarrar al morol y limpiar los instrumentos, limpiar las consolas, me subo a una escalera para limpiar las luces. Entonces ahí ahora sí ya no estoy siendo un siervo inútil, ya estoy dando mucho más de lo que se me pidió, estoy haciendo mucho más de lo que me dijeron que yo hiciera. Dice Nati, he visto gente que usa esa frase para menospreciarse, pero si hacemos lo que Dios nos manda, estamos siendo útiles, cierto. Pero entendí el punto. Gracias. Excelente, Nati. Entonces, a eso se refiere la cita, ¿no? Y te digo, cuando vi ese post en Facebook, yo dije, sí, o sea, tampoco, como les decía ahorita, nos vamos a super exaltar al quinto, octavo, décimo cielo, que ni siquiera existe, pero que lo hago yo para irme más allá, como tampoco voy a irme a ultratumba para menospreciarme en todo, tampoco. ¿Ok? Es buena la autoestima, entonces debo de, como quiera, al final de cuentas, entender que lo que yo soy, que lo valioso que yo pueda hacer, que lo capaz que yo pueda hacer, que la gloria que yo pueda reflejar o dar, todo es gracias a Dios, todo es gracias a Cristo. ¿Ok? Yo no soy nada sin Él. ¿Ok? Lo he dicho antes, yo más Dios, pues soy algo, soy alguien y tengo algo eterno. Pero yo sin Dios soy un muerto en vida, soy un zombie como muchas series en Netflix hoy en día, que nada más andan vagando por el mundo sin ningún tipo de propósito, sin ningún tipo de nada. ¿Ok? Darle la gloria a Dios en todo. Así es. Amén, Carlos. Es correcto. Entonces, yo debo entender a eso. Yo soy valioso, yo soy capaz de servir en algo, lo que sea, en Cristo, en Él. ¿Ok? Entonces, si nosotros, decía ahorita, si nosotros nos evaluamos, nos autoevaluamos en las normas mundanas, por ejemplo, de logros y de éxito, puede dar muchas veces demasiada importancia a lo que ante los ojos de lo demás voy a querer encajar, ¿no? O sea, si el estándar del mundo es este, yo quiero cumplir con ese estándar, voy a estar cumpliendo con lo que la gente afuera, con lo que el mundo desea que yo haga o que deje de hacer, que diga, lo que ahorita decíamos de las festividades, de las cosas que ellos hacen, pues voy a estar encajando sí en ellos, pero al final de cuentas no voy a estar agradando a Dios. Está cargando. Ok, no te preocupes, Benito, sin problema. Ok, entonces vamos si estamos enfocados en eso, al final del día vamos a perder nuestro verdadero valor delante de los ojos de Dios. Ok, entonces, repito, la autoestima es buena tenerla, una buena autoestima, sí, sin irnos al extremo hacia arriba y tampoco sin irnos al extremo hacia abajo, ¿ok? Entonces tampoco queramos causar lástimas, ¿no? Repito, tampoco queremos ser esa llaga podrida, ese hijo que sufre penalidades y demás. No, no, tengamos cordura y sepamos hasta dónde y hasta dónde no. ¿Ok? Se leyó el verso 3, ok, verso 4 me lo aviento. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Entonces, Pablo usa el concepto aquí del cuerpo, ¿no? El cuerpo humano, para enseñar cómo los cristianos debemos vivir y debemos de trabajar juntos, ¿no? De entrada, por ejemplo, en esta parte de mi cuerpo, no todos son iguales. Mi palma no es igual a mis dedos
incluso mis dedos no son igual uno entre otros, ¿ok? Uno es más chico, uno es más grande, uno es más delgadito, uno es más chonchito y demás. Entonces, ni siquiera en mi mano puedo tener miembros iguales. Entonces, Pablo está usando este concepto, esta figura del cuerpo humano para enseñarnos eso, ¿no? Entonces, así como las diferentes partes de nuestro cuerpo actúan bajo la dirección al final de nuestro cerebro, tú y yo como cristianos debemos hacerlo, debemos de trabajar bajo la autoridad y el mandato de Cristo, ¿ok? Bajo lo que Él nos manda hacer, bajo lo que Él nos dice que no hacer, bajo lo que Él nos dice cómo vivir, cómo Él nos diga cómo comportarnos, cómo manejarnos ante la familia, ante la vida diaria, ante las amistades, en el trabajo o en la escuela, ante ciertas circunstancias, ciertos lugares, cierto tipo de personas y demás. Cuando Dios nos dice que sí, cuando Dios nos dice que no, es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? Lo he dicho antes, si Dios me dice que esto lo tengo que hacer, es porque es bueno, y es porque Dios sabe y conoce que es bueno para mí. Que a lo mejor yo no lo pueda entender, es otra cosa, pero al final de cuentas es bueno para mí. Y cuando Dios me dice que no, aunque yo tampoco lo pueda entender o no lo quiera entender, al final de cuentas Dios sabe que el no es bueno para mí, ¿no? Ya leímos ahorita en el primer verso. Es buena, es agradable y es perfecta su voluntad para con nosotros. Entonces, si Dios dice que sí, es porque bueno, es agradable y es perfecto. Y si Dios dice que no, es porque ese no es bueno, es agradable y es perfecto para cada uno de nosotros como cristianos. ¿Ok? ¿Alguien que me apoye del 6 al 8? Yo. ¿Sale? Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si él es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reprende con Que liberalidad, reparte. el que, ay, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ay, ya extrañaba eso de equivocarme. Vale, gracias. Ok, entonces dice aquí Pablo, nos menciona que Dios nos ha dado dones. Ok, ahora ojo, estos no son los únicos dones que podemos encontrar en la Biblia. En Corintios podemos encontrar otra lista y en Efesios podemos encontrar la lista de ministerios. Ok, entonces aquí en específico en este capítulo, Dios, bueno, nos habla Pablo que Dios nos ha dado dones, ¿no? ¿A fin de qué? Dice la palabra, que a fin de poder edificar la iglesia, de edificar a los nuestros, ¿ok? Para usarlos, obviamente, con eficacia debemos hacer ciertas cosas. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, debemos de tener en cuenta que todos los dones y habilidades vienen de Dios. La palabra dice que el Espíritu Santo es quien da los dones a quien Él quiere, cuando Él quiere, y el don o los dones que Él quiera repartir. ¿Ok? Esto no es algo que venga de mí, esto no es algo que yo como que pedirle a Dios, Señor, quiero tener el don de interpretar lenguas. Y me pongo en ayuno y en oración 21, 40, 70 días y ya, lo tengo. No, yo puedo orar, ayunar todo el año. Y si el Espíritu Santo no quiere darme ese don porque no es para mí, no me lo va a dar, no lo voy a tener, vaya. ¿Ok? Entonces yo debo tener en cuenta que todos los dones, habidos y por haber, vienen de Dios, ¿ok? Ahora, también debo comprender que no todos tienen el mismo don, ¿ok? Tal vez de los que estamos aquí, haya gente que pueda tener el don de discernimiento de espíritus, que haya gente que pueda tener el don de palabra de sabiduría, o por ejemplo, de aquí de estos a lo mejor profecía, el servir, el de enseñanza, el de exhortación. Tal vez de aquí, por ejemplo, si somos a 2, 4, 6, 8, 9 en sala, tal vez nosotros 9 mismos no tenemos los mismos dones, obviamente. A lo mejor de entrada, a lo mejor no tenemos la misma cantidad de dones y de los que tenemos, tampoco vamos a tener en la mayoría los mismos. A lo mejor tú cumples
de esta lista a lo mejor tú cumples con los primeros dos, y yo con uno, y Benito con otro, y Nati con otros cuatro, a lo mejor Salvador y Carlos cumplen con todos los de aquí, etcétera, ¿no? A lo mejor Michael y yo no cumplimos con ninguno de esta lista, pero cumplimos con otros de otra lista de Corintios. Entonces, aquí Pablo nos enseña que debemos comprender que no todos tenemos ni vamos a tener el mismo o los mismos dones, ¿ok? Ahora también debemos saber quiénes somos y qué hacemos mejor, No ¿ok? todos Por ejemplo, tenemos los si mismos yo dones. si yo sé que, por ejemplo, Emanuel Ortiz, si yo sé que lo mío, a mí se me da enseñar, pues entonces, bueno, ya sé que yo puedo enseñar, que me gusta enseñar, yo sé que ya hasta sé que tengo el ministerio de maestro, ¿no? Entonces, ok, ya sé quién soy. Bueno, ahora yo debo de no nada más saberlo y ya, sino ahora también debo de hacerlo, ¿ok? No nada más de que yo diga, bueno, pues yo sé que tengo el don de exhortar, ¿no? Pues órale, qué padre, qué chido y hasta ahí. No, si yo tengo, dice aquí la palabra, el de profecía, pues úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, pues sirva, ¿ok? O el que enseña, pues enseñe. El que exhorta, pues exhorte, ¿no? Aquí no nos dice el que enseña, bueno, pues vayas a dormir un rato para a ver qué pasa, ¿no? O el que exhorta, no, pues no le diga nada a nadie, cállese la boquita, y todo tranquilo, ¿no? Es el que exhorta, pues exhorte. El que enseñe, pues que enseñe, ¿no? Entonces, hagamos lo que nos toca. Si ya descubrimos tú y yo de esta lista tener alguno o algunos, pues entonces pongámoslos en práctica, usémoslos y usémoslos de la mejor manera. eh, eh, Seamos conscientes, ¿no? De que al final de cuentas también dedicar nuestros dones al servicio a Dios es algo que debemos de saber, debemos hacer y no debe ser nada más algo como que un éxito personal, ¿no? No, no, hombre, aquí vienen 10, los 10 los tengo yo, ¿no? Y queramos levantarnos el cuello, no. Tú y yo también debemos de dedicar nuestros dones al servicio de Dios, ¿ok? Para Sí. edificar la iglesia y no nada más para yo creerme la última coca, Hay la que última usarlos al Pepsi. servicio de Dios o al servicio de la iglesia, de los dos. A ver, contéstale China a tu mamá. Ya la Ay, está escuchamos. prendida. Ay, oh, bájalo. No, entonces, y también debemos estar dispuestos a poner los que yo tenga o el que yo tenga. Si tengo uno, qué bien. Si tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, los que tenga, yo debo estar dispuesto a ponerlos al servicio de Dios, ojo, con generosidad y sin exclusión de nada. No es como que, no, pues a este sí, a aquel no, a estos de acá, pues se me hacen que no, no, debo de ser sin exclusión de nada y debo ser generoso al yo hacerlo, ¿no? O sea, yo debo como como yo lo creo, ¿no? Yo debo de enseñar, por ejemplo, ha habido clases que de repente empezamos nada más uno y luego se van juntando, pero por ejemplo, de los que le has tocado eso, Salvador no me dejará mentir, yo arranco y arranco como si estuviera la sala llena con 50, con 100 personas. No es como que, pues nada más hay uno, pues déjame, doy la clase pues medio medio, ¿no? O sea, no, yo sí voy a enseñar algo, lo voy a enseñar como si hubiera miles y aunque nada más haya uno. Y si hay miles, pues lo voy a enseñar también con dedicación, como si nada más lo estuviera enseñando a uno, ¿no? De uno por uno, clavado en él, ¿no? ¿Por qué? Porque debo ser también minucioso, debo ser también generoso, debo también explicar bien, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no explico algo bien, pues obviamente la gente se puede quedar con dudas, se puede quedar con cosas ahí que no entendió y demás, ¿no? Entonces, hagámoslo y ahí por ahí Salvador me confirma lo que digo, ¿no? Entonces, así es, yo cuando arranco, que de repente se tardan en entrar, yo me arranco y me arranco y enseño como si estuvieran todos los que normalmente se reúnen. ¿Ok? Entonces debemos entender esas áreas. Ahora, los dones de Dios
son diferentes en su naturaleza, en su poder y en su eficacia, ¿ok? De acuerdo con la sabiduría y la gracia, ¿ok? No de acuerdo con nuestra fe, ¿no? Decía bueno, dice la palabra, ¿no? La medida de fe, ¿no? La porción de fe significa que Dios nos dará el poder espiritual adecuado y necesario para llevar a cabo la responsabilidad que estamos o que debemos de hacer. Entonces, no podemos por voluntad o por esfuerzo propio producir más fe, ¿no? Y llegar a ser maestros y llegar a ser siervos y llegar a ser lo que sea, más competentes, ¿no? No es como que yo quiera producir más fe y 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 más fe, no. Dios es el que da dones a su iglesia y otorga fe y poder de acuerdo con su voluntad, no con la mía, ¿no? Porque obviamente si por nosotros fuera, pues quisiéramos tener todos los dones, quisiéramos aplicar todos los dones, quisiéramos usar todos los dones y quisiéramos hacerlo en excelencia. Porque si por nosotros fuera, lamentablemente muchos los usarían para bien y muchos para mal, ¿no? Como lo vemos hoy en día, ¿no? A pesar de que esto no me pase como yo quiero, a pesar de eso, hay gente que tiene un don y que lo explota para su beneficio, no para beneficio de la iglesia, para su beneficio. Y es donde arranca las cosas mal delante de Dios, ¿no? Entonces, no podemos, decía, por voluntad propia, producir más fe, producir más, para llegar a ser más mejor maestro o más siervo o más lo que sea, sino todo es de acuerdo a su voluntad. Entonces, nuestro trabajo, nuestra chamba es ser fieles y buscar la manera de servir a otros con lo que Cristo nos ha dado. Si Dios nos ha dado un don, bueno, busquemos la oportunidad, busquemos el momento, la manera de servir a otros con ese don que Dios me ha dado. Si Dios me ha dado dos, si me ha dado tres, si me ha dado cuatro, si me ha dado un ministerio, bueno, yo debo de buscar la forma, la manera de servir a otras personas, al pueblo de Cristo, con lo que Dios me ha dado. ¿Ok? Si no, pues de nada sirve, ¿no? Al final, como dice la palabra, yo puedo tener todos los dones del planeta, yo puedo mover montañas, ¿no? Yo puedo hacer grandes cosas, pero si me falta amor, si no puedo ni siquiera apoyar, ni siquiera servir a otras personas, a mis hermanos, de nada sirve todo esto, ¿ok? Ahora, ojo. Cuando dice aquí la palabra en el verso 6, si es de profecía, cuando habla de la profecía, ojo, el don de profecía en la Biblia no significa siempre lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, normalmente vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, acerca de la profecía, como predecir cierta cosa a futuro, ¿ok? Muy a menudo pudiéramos tal vez pensar eso, ¿no? Y tal vez enfocarnos cuando dice profecía. Entonces yo voy a hacer profecía, ¿no? Entonces yo voy a ser profeta, entonces yo voy a predecir cosas del futuro, no, ojo. Toda profecía en cuanto a futuro ha sido cerrada con Juan en Apocalipsis, ¿ok? Esa profecía a futuro, todo lo que vemos en Juan, que ciertas cosas ya pasaron, pero que otras todavía están por pasar, esa profecía a futuro ya ha sido cerrada en Apocalipsis con Juan. ¿Ok? A menudo, y lo que hoy en día está vigente como profecía, es predicar el mensaje de Dios. ¿Ok? Si están ahí con su Biblia en mano, vayan a Primera de Corintios. Vayan a Primera de Corintios, capítulo 14. Capítulo 14, versos 1 al 3 dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice el 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación
y consolación. ¿Ok? Entonces, la profecía, y que alguien levantó la mano, pero no vi quién. ¿Me podrías repetir la cita, por favor? Sí, 1 Corintios 14, versos 1 al 3. Gracias. De nada. Entonces, repito, mucho ojo, ¿no? El don de profecía no siempre significa lo mismo en la Biblia, ¿ok? Por un lado está cuando se predice el futuro, sí, pero también por otro lado está en cuanto a predicar el mensaje de Dios, ¿ok? Ese también es un profeta, el que predica el mensaje de Dios. Ok. Dice el 8, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora, ojo también. Miremos esta lista de dones e imaginemos a los diferentes tipos de personas, ¿no? Que podrían poseerlos. Por ejemplo, los profetas poseen por lo general una buena oratoria, ¿no? Porque decía ahorita, porque es alguien que declara la palabra de Dios. Los que sirven, los que ministran, los que hacen, son fieles y son leales, ¿no? No es gente que no vaya a la iglesia, no es gente que ande aquí y allá picando por todos lados, no. Los que enseñan son personas claras en sus ideas, son pensadores claros y que pueden enseñar con cordura y que pueden enseñar bien, ¿ok? Ah, los que exhortan saben cómo motivar a otros, ¿no? No va a ser alguien que va a bajonear a la gente y pues ya la gente no va a querer irse y va a querer tirarse un balazo en la cabeza y adiós, no. El que exhorta sabe cómo motivar, sabe cómo hablarle a las personas, sabe, obviamente también la exhortación pues puede ser reprensión, ¿no? La exhortación puede ser para alinearte, ¿no? Pero incluso ahí pues sabe cómo hablarte, sabe cómo motivarte, sabe cómo decirte las cosas, sabe cómo como cuando el profeta exhorta, ¿no? A David, ¿no? Y le habla con nombre y apellido al pecado que estaba haciendo, ¿no? Entonces, no es gente que le da vueltas, no es gente que tampoco te digo, te va a bajonear y ya no vas a querer hacer ni decir nada y mejor irte a tu casa y no. Las personas que exhorta, quien tenga el don de exhortar, sabe cómo hacerlo y cómo motivarlos y cómo sacar lo mejor de la persona para que, órale, ponte pilas y a lo que sigue, ¿no? El que reparte. Los que reparten son generosos, ¿no? Y son confiables porque sabes que pues, confías en ellos de que no van a andar dando de más o no van a andar dando a quien no debe, etcétera. Los que presiden son buenos organizadores, son buenos directores, son buenos, pues sí, vaya organizando cosas. Y dice misericordia. Entonces, los que tienen misericordia, pues son amorosos, ¿no? Y se sienten felices, alegres cuando dan a otros, cuando dan su tiempo a otros, ¿ok? Entonces, sería muy difícil que una sola persona acaparara todos estos dones, ¿no? Todas estas áreas que trabajar, ¿no? Un profeta positivo quizás no sea necesariamente un buen consejero, ¿no? Eh, no sé, alguien que reparte, a lo mejor falla como administrador, ¿no? Porque pues reparte y reparte y reparte y reparte, ¿no? Entonces alguien que reparte con generosidad, eh, pues no sería un buen administrador, ¿no? Porque lo que se encarga de hacer él, pues oye, pues lo que hay, pues órale, a repartir, a repartir, a repartir. Entonces, pero no sabe el lado, no sabe lo que hay detrás en la administración, ¿no? Les repito, alguien que reparte puede dar de más, ¿ok? Entonces, cuando tú y yo identificamos nuestros dones, y te digo, no nada más los de esta lista, también los de las siguientes listas, tú y yo podemos preguntarnos, bueno, ok, yo sé que ya tengo este don o estos dones. Ahora, ¿cómo puedo utilizarlos para edificar a la familia de Dios? Ok, entonces ya que tú identificaste tú o tus dones,
Ahora sí, esta es la siguiente pregunta. ¿Cómo voy a utilizar esto o estos dones que Dios me dio en la familia de Dios, para edificar a la familia de Dios, para el uso de la familia de Dios? Y al mismo tiempo también aceptar que nuestros dones no pueden llevar a cabo todo el trabajo de la iglesia. ¿Ok? Entonces seamos agradecidos con quienes tengan esos dones también, que porque también, obviamente no queramos ser nada más protagonistas, ¿no? Ah, no, yo quiero tener los dones para yo ponerlos, no. Tal vez, por ejemplo, yo no tengo un don y a lo mejor Carlos sí lo tiene. Yo tengo que estar agradecido con Dios porque Carlos tiene ese don que a mí me va a servir, que Carlos lo va a poner en servicio de la iglesia y que a mí me va a servir. Tal vez Mónica tenga un don que yo no tengo o que de aquí ninguno tenemos más que ella y no debemos de ser envidiosos, ¿no? De que, ay, ¿por qué Moni? ¿Por qué yo no? No, gloria a Dios porque a Moni le dio ese don o esos dones que al final de cuentas Moni lo va a poner al servicio de la iglesia y me van a beneficiar a mí, ¿ok? Entonces, seamos agradecidos con Dios, con las diferentes personas que tienen diferentes dones a los míos, ¿ok? Y procuremos que también nuestros puntos fuertes puedan equilibrar lo que otros no hacen, ¿no? La debilidad que otros tengan, ¿no? Y también agradecer, pues, de que Dios me ha dado uno o ciertos dones que alguien no tiene, pero al ponerlo al servicio de la iglesia, pues vale, está jalando y está funcionando para lo que tiene que funcionar y como tiene que funcionar. Entonces, juntos podemos edificar la iglesia de Cristo de una manera que no tenemos tal vez idea. Déjame leer por aquí el chat. Ah, muy buena pregunta. ¿Cómo aprender a utilizar el don que Dios nos dio para edificar nuestra iglesia, nuestras familias, etcétera? Mira, Carlos, yo hace, no te miento, y aquí lo tengo a un lado porque lo acabo de terminar. Ese es un manual que no se va a ver por el fondo de pantalla, pero dice Manual de Escuela de Líderes de la Iglesia Local. Yo en la iglesia estoy como coordinador del Departamento de Educación Cristiana, le llaman así. Y este año agarré a todos los líderes de la iglesia, tanto líderes, por ejemplo, de matrimonios, de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes, etcétera, ¿no? Toda la persona que está sirviendo en algo, lo agarré yo. Hicimos este manual. Este manual empezamos por ahí de febrero, inicios de marzo, y lo acabamos apenas la semana pasada. Y dentro del último tema que les compartí, se llama, el tema se llamó, porque ya lo terminamos, aptitud, los dones del Espíritu. Y aquí hablamos, en este caso en particular, no hablamos de estos aquí de Romanos, hablamos de los de 1 Corintios 12, del 1 al 11. Y lo que yo hice fue, les dije, miren, les saqué en PowerPoint, les saqué la lista de los dones que mencionaba la cita, y también les di la cita de Romanos, también les di la cita de Efesios. Y les dije, miren, vamos a hacer una lista así, ¿no? Los que menciona en este caso Corintios, los van a poner hacia abajo. Y les dije, y van a ponerme una palomita si ustedes saben que tienen ese don. Van a ponerme una tachita si ustedes saben que no tienen ese don. O van a ponerme una rayita, un guión, si no están seguros que tienen ese don, ¿no? A lo mejor lo han experimentado, pero no ha sido confirmado. A lo mejor una vez, hace mucho lo experimentaron, pero ya no volvió a pasar. A lo mejor ustedes creen sentirlo, pero pues no están seguros de que lo tengan. Entonces van a poner una palomita si saben, si ya están seguros de que lo tienen y que lo practican. Van a poner una tachita de que pues, no lo tienen y o una rayita, un guión medio de si creen que a lo mejor lo tienen, pero no están seguros al 100%. Entonces empezamos con la lista y empecé a describirles a grandes rasgos lo que marca el don, ¿no? Eh, por ejemplo, por aquí tengo la lista que les puse ese día. Bueno, para no buscar, por ejemplo, el de interpretación de lenguas, ¿no? No, pues cuando alguien está hablando en la congregación, obviamente en un idioma que las personas, que yo, por ejemplo, yo lo tengo, ¿no? Yo escucho que alguien habla y pues
obviamente yo no sé lo que está hablando, no entiendo lo que está hablando porque no es español. Bueno, entonces, y yo puedo interpretar lo que está diciendo él sin yo haber estudiado nada de lo que él está diciendo, entonces yo tengo el don de interpretación de lenguas. Entonces yo le pongo palomita. Si yo sé que no lo tengo, pues tachita, pero si a lo mejor yo alguna vez me entendí palabras, o a lo mejor yo estaba en la congregación, pasó eso, lo que él dijo lo entendí yo, pero como no sabía que lo tenía, pues no dije nada, pero luego se levanta alguien, otro hermano o hermana con ese don, lo interpreta y es justo tal cual lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estaba creyendo que había dicho, entonces, ok, bueno. Ahora, bueno, de entrada es hacer esta lista para saber cuál sí, cuál no tienes y o cuál a lo mejor puedo tener, ¿no? A lo mejor alguna vez he sentido, he practicado y demás. Me encanta ese don, pero tachita. Ok, entonces, ya una vez que yo lo identifiqué, ya una vez que yo tengo el don que de entrada yo sé que ya tengo, que ya he confirmado que sí tengo, que ya he puesto en práctica en la iglesia y yo sé que sí, sí o sí lo tengo. Bueno, ahora, ¿cómo, cómo utilizarlo? Bueno, ojo también, muchas veces nos frenamos tú y yo y no utilizamos el don. Muchas veces nos frenamos en que no, pues es que a lo mejor estoy sintiendo esto, pero yo creo que no puede ser por ahí, ¿no? A lo mejor yo creo que está diciendo eso en interpretar lenguas, a lo mejor yo creo que está diciendo eso, pero pues no, ¿no? Tal vez por el miedo al que dirán, tal vez porque es penoso y no quieres que la gente te vea o te escuche decir algo. eh, por mil y un razones, tú y yo podemos no dejar al Espíritu Santo actuar y desarrollarse en nosotros, bueno, por medio de nosotros para edificación de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos eh, eh, aprender a utilizarlo? Por ahí una vez me dijeron, cuando hace años, un líder me dijo, ¿cómo era la frase? Atrévete a regarla. Yo dije, bueno, pero hasta qué punto puedo atreverme a regarla o no, ¿no? Porque también si yo digo algo que yo estoy sintiendo, pensando, y no es nada que ver con el Espíritu Santo, o sea, ¿qué va a pasar, no? Y esa persona me decía, bueno, es que tú tampoco te atrevas a regarla a la magnitud enorme, ¿no? O sea, tal vez en lo privado tú puedes llegar con tu pastor y decirle, ¿sabe qué, pastor? No sé, el discernimiento de espíritu, ¿sabe qué, pastor? Siento que esta persona o cierta ah, eh, parte del por ahí, ¿no? Pues ese puño de gente, hay algo que no es de Dios, hay algo que está en contra de, a jugar, entró alguien eh, inconverso queriendo hacer en contra de algo de la iglesia y como tú no te sientes confiado en lo que el Espíritu Santo quiere actuar, bueno, entonces ve con tu pastor, díselo tal vez al oído, sepáralo y coméntaselo. Y ya, obviamente, también él con su comunión y con el Espíritu Santo va a decir, ah, ¿sabes qué? Pues sí, te está pasando esto. Y hasta te puede confirmar, ¿no? ¿Sabes que yo también estaba sintiendo eso? Entonces vamos a trabajar sobre eso. Entonces, el chiste para aprender a utilizarlo, obviamente, es tener una comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Obviamente no esperemos que estos dones sean activados, por así decirlo, si tú y yo no tenemos una comunión con el Espíritu Santo. Si tú y yo no oramos, si tú y yo no leemos la Biblia, si tú y yo no estamos algún día o algún tiempo o periodo en ayuno y oración, si tú y yo no estamos conectados al Espíritu Santo, obviamente no esperemos que el Espíritu Santo actúe. Tal vez por emociones sí, vaya por la emoción, yo sienta algo, pero si no tengo comunión con el Espíritu Santo, ese sentimiento es mío, no es algo que el Espíritu Santo pone en mí. Entonces, primero, identificar qué don o qué dones tengo. Segundo, ya que identifiqué, y obviamente tengo una comunión con el Espíritu Santo, es ahora sí, si yo estoy sintiendo por parte del Espíritu que, no sé, el hablar en cierta lengua, el interpretarla,
en palabra de sabiduría, en palabra de ciencia, por ejemplo, aquí en estos, en profecía, en fe, en enseñanza y demás. Bueno, ahora sí, ah, no ponerle una cadena al Espíritu Santo para que Él no actúe, es dejarlo actuar con libertad, ¿ok? Es dejarlo que Él haga con libertad. Obviamente, no con libertinaje mío, con libertad del Espíritu Santo. Y así es como Dios y como el Espíritu Santo va a poder edificar a mi iglesia y a mi familia. Ahora, ojo, tú y yo, en este caso, tú y yo como cristianos, nuestro primer ministerio es la familia. ¿Ok? Nuestro primer ministerio, escucha esto, nuestro primer ministerio como cristianos es la familia. Tú y yo no vamos a poder, es como dice la palabra, yo no puedo ser luz allá afuera y ser sombra oscura, tenebrosa en mi casa. ¿Ok? En mi primer ministerio como cristiano es mi familia. Entonces yo puedo poner en práctica mis dones primeramente en mi familia. Yo puedo poner la exhortación, la enseñanza, ¿dónde están? ¿Dónde está? Se me perdió. Aquí la profecía, eh, el servicio y demás en mi casa, ¿no? ¿Por qué? Porque mi primer ministerio como cristiano es mi familia y es mi familia. Entonces, bueno, para no alargarme más en cuanto a la pregunta, primero identificar mi don o mis dones, darle rienda suelta al Espíritu Santo, no a mi sentimiento, no a mi emoción, al Espíritu Santo, obviamente con previa comunión con Él, día a día, semana a semana, no nada más de que, hoy oré en la mañana, tengo todo el año sin orar, pero hoy en la mañana oré bien orado, oré media hora, me cansé de orar tanto media hora que wow, lo que haga, lo que me dicte mi emoción, lo voy a hacer, lo voy a decir en la iglesia. No, debo de actuar conforme al Espíritu Santo. Y nuevamente, como decía la frase que les digo que compartí en redes, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, ahí se me fue, si tú y yo tenemos el Espíritu Santo, esa comunión con el Espíritu Santo, Él nos va a guiar de acuerdo a la palabra, nunca en contra de ella. Entonces, lo que hagamos, lo que digamos, lo que expresemos y demás, en esa comunión con el Espíritu Santo, va a ir conforme a Él, conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque Él lo está mandando así, Él lo está dirigiendo así o de cierta forma. Entonces, ya una vez que tengo eso, ya puedo edificar a mi familia, a mi iglesia, ya puedo edificar a los míos, ya puedo edificar no nada más a mi iglesia, también puedo ir a compartir a otra iglesia. Entonces, y pues obviamente también es como el ejercicio, ¿no? Si yo voy al gimnasio y pues, está muy gracioso, ¿no? Esos memes, ¿no? De que cuando la gente va a hacer ejercicio, pues por regular quieres ejercitar esta parte del cuerpo, ¿no? La parte de arriba, los brazos, los bíceps, el pecho, el abdomen. Pero muchas veces tienen miedo a la pierna, ¿no? Y tienen piernas de pollo, pero súper musculosos de arriba. Entonces yo debo ejercitar todo. Yo debo ejercitarme por completo en todas las áreas. Entonces, para yo tener un buen brazo, pues obviamente debo de ejercitar mi brazo, no nada más de que yo lo quiera y lo desee y ya, debo ejercitarlo. Para yo tener un abdomen acá de cuadritos como el mío, que no se ven, pero imagínenselo de cuadritos, pues obviamente tengo que trabajar en ello, no nada más con que yo lo desee y ya, ¿no? Pecho, bíceps y nada, exacto, nada de piernas. Por ahí hay un meme de Jorge Gil en donde había un cuate acá, bueno, una caricatura súper musculosa en la parte de arriba y dos popotitos en la parte de abajo porque pues no hacía ejercicios completos para su cuerpo. Entonces, para aprender a utilizar mis piernas, debo poner a trabajar mis piernas. Para poder aprender a utilizar mis bíceps,
pues debo de ponerlos a trabajar, a sudar, a que duela, ¿no? Como el ejercicio. Entonces, pues acá en los dones, obviamente no va a ser parecido, pero es una figura que se puede utilizar. Si yo no, si yo sé que tengo el don de interpretar de lenguas, pero alguien habla y habla y habla y yo ni en cuenta, yo no quiero hacerlo, yo lo tiro a Lucas, me entra por aquí, me sale por acá. Entonces no esperemos de entrada ni que lo ejercite y que tampoco pueda hacer edificación a la iglesia. Porque si tengo ese don y no lo uso, es como si no lo tuviera. Entonces, de nada sirve a la iglesia, de nada sirve a la familia, de nada me sirve a mí como persona. Entonces, espero haberme no dado muchas vueltas, pero bueno, es de esa forma en la que pudiéramos aprender a, a conocer cuál o cuáles dones tengo, a utilizarlos y pues, al utilizarlos obviamente va a ser de edificación para mi familia. Ojo, no siempre va a ser edificación para mí, va a ser edificación para la iglesia. Dice que para la iglesia. Entonces, yo, por ejemplo, me preguntaba muchas veces antes, ¿no? Oye, ¿cómo rayos, si la persona dice que tiene el don de sanidad, ¿por qué vive ese cuate enfermo? O sea, ¿por qué si tiene el don de sanidad, por qué vive enfermo o por qué tiene cierta enfermedad terminal? ¿No? Entonces, ojo, no siempre el don va a aplicar va a ser un autogol para mí. No, el don es para edificación de la iglesia. Entonces, si a lo mejor el hermanito que está enfrente de mí ocupa la sanidad que por mi don puede surgir, y obviamente por voluntad de Dios puede surgir, yo puedo ser el más enfermo de todos, pero si Dios va a edificar la iglesia mediante eso, yo puedo ser, repito, el más enfermo, yo puedo tener COVID, es más, yo puedo tener el virus, pero a lo mejor al otro lo va a sanar, ¿ok? Dios le da los dones a quien Él quiere, exactamente, Carlos. Entonces, aprendamos y como les decía ahorita, ¿no? Demos gloria a Dios, porque a lo mejor Carlos tiene uno que yo no tengo, a lo mejor uno que Moni no tiene, pero Nati tiene otro que ellos dos no tienen, pero que también juntos van a ir complementando uno que nadie de aquí tiene, pero que yo sí tengo, y que al final de cuentas todos unidos vamos a edificarnos y vamos a edificar a a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Entonces, repito, no tengamos envidias de que, ay, ¿por qué Nati tiene ese y yo no? Ay, ¿por qué Michael tiene ese y yo no? Ay, ¿por qué Benito tiene ese y yo no? No. Gloria a Dios porque Nati, porque Michael, porque Benito, porque Salvador, Anabel, Heidi, Carlos, Mónica tienen un don que yo no tengo o unos dones que yo no tengo. Entonces, gloria a Dios por eso, porque al final de cuentas, como quiera, hay alguien que los tiene y que al final de cuentas, pues me puede beneficiar, me puede servir a mí en algo, ¿no? Entonces, gloria a Dios por ello. Dice el verso 9, el amor sea sin fingimiento. Repito, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Dice por aquí Carlos, entonces todos en Cristo tenemos un cuerpo formado en muchas partes y cada uno tiene una función distinta. Excelente. Así es, Carlos. Fíjate, lamentablemente, aunque es así, lamentablemente muchos quieren ser una parte del cuerpo que no son, ¿no? Por ejemplo, obviamente no significa eso, ¿no? Pero por ejemplo, imagínate que la mano sea el don de, de sanidad, ¿no? A lo mejor yo no tengo ese don, pero yo a fuerzas quiero ser mano, a fuerzas quiero ser mano, a fuerzas quiero ese don, quiero tener ese don, y a fuerzas quiero ser mano, ¿no? Y y en mi ignorancia puedo estar, valga la redundancia, puedo estar ignorando que yo soy pie. Entonces, al final de cuentas, el pie es necesario, pero lamentablemente muchas personas no, se aferran a que quieren ser mano y quieren ser mano y quieren ser mano, no quieren ser pie, quieren ser mano. Entonces, todos somos parte del cuerpo, pero todos somos distintos
distinta parte del cuerpo, somos distintos miembros. Entonces, no todos queramos ser manos, no todos queramos ser pie, no todos queramos ser cabeza, no todos queramos ser hombro, no todos queramos ser codos. Todos juntos formamos un solo cuerpo. Todos somos distintos miembros. Entonces, sin los pies, pues de nada sirve que tengamos todos los miembros si no podemos caminar hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Eh, entonces debemos entender que como dice aquí a Carlos, tenemos un cuerpo formado de muchas partes y obviamente si te vas todavía más minuciosamente, pues nuestro cuerpo está formado de miembros, de tendones, de músculos, de venas, de cartílagos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces no todos queramos ser cartílago, no todos queramos ser piel, no todos queramos ser cerebro, porque entonces pues no va a haber más miembros que trabajar y que poner a disposición de la iglesia y obviamente al cuerpo de Cristo. Excelente, Carlos. Entonces decía el 9, bueno, dice el 9, el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces, tú y yo, la mayoría, hemos aprendido de una u otra forma a fingir que amamos a los demás, ¿no? No seamos mentirosos. De alguna u otra forma, alguna vez hemos fingido amar a alguien, ¿no? A los demás. Entonces, tú y yo sabemos, sabes, hablar con bondad, hablar bonito, ¿no? Para evitar romper cristalitos, para evitar herir sentimientos, ¿no? Y podemos aparentar tal vez interés en los demás, tal vez podemos fingir que nos llenamos de compasión cuando oímos alguna necesidad de otra persona o también indignación cuando nos enteramos de alguna injusticia, ¿no? Podemos fingirlo muy bien, ¿no? Y hemos aprendido a lo largo de nuestra vida a poder hacerlo sin sentirlo en realidad. Pero Dios nos llama a sentir el verdadero amor que va más allá de emociones, que va más allá de conductas superficiales, ¿no? Un amor sincero requiere concentración y requiere esfuerzo, ¿no? Entonces, incluye hacer algo para que otros sean mejores. Entonces, esto obviamente demanda, pues, tiempo, dinero, esfuerzo, participación personal, etcétera. Entonces, ninguna persona tiene los recursos necesarios para amar a toda una comunidad enorme, a toda una ciudad, a toda una colonia. Pero una iglesia, el cuerpo de Cristo en nuestra ciudad, en nuestro ambiente, en nuestra colonia, municipio, estado o demás, sí puede hacerlo. Entonces pensemos en personas que ocupan nuestro amor en acción, pero un amor sincero, un amor, dice aquí la palabra, sin fingimiento, ¿ok? ¿Para qué? Para tú y yo poder unirnos y mostrar amor por esa comunidad que también ocupa, necesita y está a la espera de un Cristo que puede salvarlos y librarlos de esa muerte eterna. ¿Sale? ¿Alguien que me apoye con el verso 10? ¿No? ¿Nadie? ¿Le sigo? Dice el verso 10. Oh, Dale, bueno, dale. 10. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Gracias, Benito. Entonces, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahora, tú y yo podemos honrar a los demás de dos maneras, ¿ok? Una encierra motivos beneficiosos, ocultos, pudiéramos decirlo, ¿no? Para beneficio propio, ¿no? Por ejemplo, honramos a nuestros jefes muchas veces a fin de que después, pues, nos recompensen de alguna forma, ¿no? Ah, si eres jefe, tal vez puedes a tus empleados eh,
honrarlos para que trabajen más o para que saquen más chamba. Entonces, a los ricos puedes honrarlos ¿para qué? Para que contribuyen a tu causa, ¿no? O sea, siempre para acá. A los poderosos para que utilicen su poder a tu favor, a nuestro favor y no en nuestra contra, ¿no? Y la otra forma, la otra manera que podemos honrar, una forma de Dios, ¿no? Que encierra el amor, pues como cristianos honramos o debemos honrar a las personas porque fueron creadas a la imagen de Dios como tú y como yo. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos en Cristo o porque estamos agradecidos por la forma en que ellos contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, existen estas dos formas de honrar a las personas, ¿no? De amados unos a los otros. Una de ellas, te digo, es con un cierto toque y motivo egoísta y beneficioso para nosotros, y el otro es totalmente de la forma de Cristo, ¿no? Con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dice el verso 11, el que requiere diligencia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahora, ofrecer hospitalidad, ojo aquí, ofrecer hospitalidad no es lo mismo a recibir una visita, ¿ok? Cuando alguien recibe visitas, por regular, el foco de atención es esa familia anfitriona, ¿no? Es esa familia que está recibiendo la visita, ¿no? En su casa, por ejemplo, en su casa, pues debe estar todo acá impecable, debe estar sacudido, trapeado, barrido y demás, ¿no? Los alimentos, pues, obviamente deben de estar perfectos, deben de estar bien preparados, con un buen sazón y debe haber bastante comida, ¿no? Entonces, los de casa, ¿qué hacen? Deben de estar bien vestidos, deben de estar de buen humor porque van a recibir una visita. En cambio, la hospitalidad se concentra en los visitantes, no en la familia anfitriona, se concentra en los visitantes, ¿ok? Sus necesidades tienen prioridad, por ejemplo, en que hay que darles un lugar en donde estar, ¿no? Tal vez alimentos, no los mejores alimentos, por ejemplo, cuando tú recibes, por ejemplo, voy a usar la fecha que viene, ¿no? De Navidad. Cuando tú eres la familia anfitriona que va a recibir a tu familia en casa, pues no, te digo, pues de entrada que todo esté bien acomodado, bien limpio, y bien organizado, bien barrido, bien trapeado, bien sacudido, bien decorada tu casa, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a recibir a gente, ¿no? Y quieres tener el pavo o la pierna o no sé qué se acostumbre en otras partes a hacer en Navidad. Por ejemplo, acá en Monterrey, Nuevo León, en México, eh, lo que haya, la festividad que haya, la fecha que sea, por lo regular es carne asada. Entonces, en otras partes del país y del mundo, pues es una pierna de cerdo al horno, puede ser pavo, puede ser romeritos, puede ser bacalao en otras partes de México. Entonces tú esperas y haces todo eso para que la gente llegue y diga, wow, o sea, esta familia de Nati y Michael, no, hombre, se lucieron en esta Navidad, tuvieron comida a llenar y no, hombre, todo bien decorado, el pinito lleno y repleto de regalos y regalos para ellos y también regalos para los que fueron de visita, ¿no? Regalos para los que fueron, la familia que fue ahí. Y el mejor pavo y la mejor pierna y el mejor todo, ¿no? Entonces, pero en cuanto a la hospitalidad, tal vez tú no tienes el mejor pavo, la mejor pierna, tal vez no tienes el mejor sazón, pero muchas veces con un platito de lentejas, con un huevito, con unos frijoles, con unas verduras, unas frutas, tal vez con el oír a la persona con atención sea suficiente para ellos. ¿Por qué? Porque la hospitalidad puede brindarse en un hogar incluso desordenado. ¿Ok? Porque obviamente no sabes que va a llegar, pero tú sabes que cuando llegue, pues ahí está su casa, ¿no? Decimos muchas veces,
no, en tal parte tienes tu casa, ¿no? Entonces, y cuando llegan, hasta te sordeas, hasta haces como que no estás para no recibir a la persona. Pero cuando tú eres alguien que da hospitalidad, la persona a la hora que llegue, el día que llegue, entre semana o en fin de semana, o lo que sea, la recibes. Aunque tengas que comer, aunque no tengas que comer, aunque no tengas nada preparado, o aunque no tengas una super comida, lo recibes con una sopita, con unos frijoles, con un huevito, con unas tortillas, con lo que sea. Y estás siendo buen hospedador, estás ofreciendo hospitalidad a la persona o a las personas, ¿no? A veces esa hospitalidad puede ser con algún hermano tuyo de la iglesia, con algún misionero, puede ser con familia tuya, puede ser incluso con tus enemigos. Y ahorita al finalizar vamos a ver incluso acerca de los enemigos. Entonces, no tengamos miedo en ofrecer hospitalidad porque estemos demasiado cansados o estemos ocupados o no tengamos que darle a la persona, al visitante. Entonces, seamos hospitalarios y repito, la hospitalidad no es lo mismo que recibir a una visita, ¿no? A la visita ya la esperas, ¿no? A la visita ya la invitaste cierto día, cierta hora, en cierto lugar. A la persona que tú das hospedaje, esa persona tal vez muchas veces ni siquiera sabes que existía, tal vez ni siquiera sabes que va a llegar a tal día, a tal hora, pero tú cuando llega la recibes con lo que tengas o mandas y traes un pollo asado y vale, con lo que hay, con lo que tengo, pero tú éntrale. Entonces, seamos hospedadores, como dice la palabra, compartiendo para necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, entrémosle, ¿no? Muchas veces queremos nada más escuchar al predicador o al misionero en el púlpito, pero hoy en día ya no he visto mucho que hagan eso, pero yo me acuerdo que cuando estaba chiquillo yo, no hace mucho tiempo, recuerdo que llegaba a la iglesia algún misionero y el pastor decía, oigan hermanos, pues llegó tal misionero, nos va a compartir tal día o tales días, entonces quién se apunta para recibirlo en su casa, ¿no? Para darle un cuarto, para darle una cama para dormir, para darle de comer ese día o esos días, ¿no? Entonces en la iglesia se proponía, bueno, alguien levantaba la mano que él quisiera hacer que alguien quisiera dar y brindar ese hospedaje a la persona. Hoy en día, tío, no lo he visto, tal vez porque ya es más común mandarlo a un hotel para que esté también más cómodo y más, pues tenga más privacidad y más su espacio. Pero yo incluso compartía, muchas veces comíamos, cenábamos, muchas veces platicábamos con esas personas y era muy padre, ¿no? Era también muy edificante las pláticas que ellos tenían, de dónde andaban, qué hacían, cómo lo hacían, qué circunstancias vivían, qué dificultades tenían, qué cosas buenas había donde ellos andaban y demás. Y muchas veces era más edificante hospedar a alguien que mandarlo por lujo o por comodidad para la persona a un hotel 5 estrellas y vale, pues ahí te quedas solo. Entonces, si tienen oportunidad de hospedar a alguien, háganlo, ¿no? Hagámoslo. Si hay la oportunidad, repito, a lo mejor ya ahorita por eh, la facilidad que hay, pues, se renta una noche de hotel y lo meten ahí y ahí se queda solo. Pero si tú puedes hospedar a alguien, hasta puedes aprender de él, puedes escuchar vivencias, puedes escuchar toda una historia diferente a la tuya por medio de ese tipo de personas. Entonces, te invito, te animo a que si hay alguien por ahí en tu congregación que llegue, seas alguien que pueda brindar hospitalidad al agua a las personas, ¿no? Muchas veces cuando eran dos o tres, se repartían las casas con los hermanos, o si había alguien que pudiera tener a los tres o cuatro, pues qué bien. Entonces yo muchas veces, eh, no yo porque pues, yo era un adolescente, pero con los que ellos se iban, yo me juntaba con ellos y nos íbamos ahí muchas veces hasta las 3 4 de la mañana, nos agarraba la plática con todos ellos. Bueno, entonces seguimos para no hacer más tiempo porque todavía faltan unos cuantos, un poquitos versículos. Entonces sean hospitalarios y estoy seguro que va a ser de bendición para ustedes, su hogar
y también van a aprender muchas cosas nuevas o van a poder conocer a alguien que de oídas habían oído, que hacía, que vivían de cierta forma, en cierto lugar. ¿Ok? Dice el verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no apaguéis, no paguéis, perdón, a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres, de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, esos versículos resumen el meollo, resumen la vida cristiana, ¿ok? Si amamos a alguien de la misma forma que Cristo nos ama, pues estaremos dispuestos a perdonar, ¿ok? Ojo, estaremos dispuestos a perdonar, incluso a nuestro enemigo. Entonces, si tú y yo hemos experimentado esa gracia de Dios, entonces vamos a anhelar que otros también disfruten esa gracia que se puede dar. Entonces, recordemos algo totalmente cierto. La gracia es un favor inmerecido. La gracia es algo que tú y yo no merecíamos por nada del mundo. Mas, sin embargo, la tenemos por medio de Cristo y Él nos la ha dado y vivimos ahora bajo esa gracia. Entonces, cuando damos de beber al enemigo, no estamos excusando sus errores. ¿Ok? ¿Alguien habla? ¿Michael? Creo que se te activó el micro. Pero bueno, entonces te decía, reconocemos al enemigo, a quien nos haya hecho algo mal, lo reconocemos, lo perdonamos y amamos a la persona a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, a pesar de la puñalada que nos han dado en la espalda, a pesar de lo que hayan dicho de nosotros, lo que sea, lo perdonamos, tal como Cristo lo hizo con nosotros. Tal vez tú y yo incluso hablamos mal de Dios en nuestra vida anterior, incluso eso Dios lo perdonó por medio de Cristo. Tal vez tú y yo hasta llegamos a blasfemar, tal vez tú y yo hasta incluso usamos el nombre de Dios en vano para cualquier tontería y aún así Dios decidió perdonarlos por lo que Cristo vino y murió en esa cruz. Entonces, en estos días en donde constantemente hay pleitos, hay cosas innecesarias en búsqueda, por ejemplo, muchas también han habido demandas en búsqueda de derechos legales que a lo mejor no son o que quieren hacer, ¿no? El mandato de Pablo dice casi, o pensamos que puede ser casi imposible, ¿no? Oye, ¿cómo rayos voy a amar a este que me hizo esto, que me hizo aquello? ¿Cómo, cómo pasa por mi mente, por mi cabeza, el amar a quien me chocó el carro? El amar a quien se me atravesó, ¿no? En el carro es muy común que de repente se te atraviesa alguien en el carro y le recuerdas el 10 de mayo, ¿no? Entonces, no, debemos de amarlo, debemos de comportarnos, debemos de tener cordura y debemos de saber que, bueno, a lo mejor o andaba apurado, a lo mejor andaba el baño y andaba apurado, a lo mejor tuvo una mala noticia y andaba apurado en llegar al lugar, a lo mejor se le hizo tarde para llegar al trabajo y se anda metiendo por todas partes, debemos de entender, debemos de tener empatía y debemos, incluso pues si alguien nos hace algo, pues perdonar, aceptar lo que nos hizo, perdonarlo y amarlo. No nada más perdonarlo, ya, pues ya, que te vaya bien, no, perdonarlo y amarlo, ¿ok? Entonces, ¿por qué nos dice Pablo que debemos perdonar a nuestros enemigos? ¿Por qué Pablo quiere que yo haga eso? Porque Pablo
se le brincó la idea que yo debo de amar a quien me hizo algún daño, a quien puso en peligro mi vida o algo. Bueno, de entrada, el perdón puede romper un ciclo de represalias y guiar a una mutua reconciliación. ¿Ok? El perdón también puede lograr que el enemigo se avergüence y cambie la conducta que él ha tenido hacia ti. El perdón también puede, obviamente, por ejemplo, al contrario, ¿no? De devolver mal por mal, eso nos vendría hiriendo tanto a mí como que lo estoy haciendo, como también a la persona que lo está recibiendo, ¿no? En este caso, pues el enemigo. Entonces, aunque mi enemigo nunca se arrepienta, aunque mi enemigo nunca me pida disculpas, aunque mi enemigo o que alguien que me haya hecho nunca venga y me hable de un perdón, de una disculpa, lo que sea, yo debo perdonarlo. ¿Por qué? Porque al perdonarlo, yo estoy, yo me hago libre, yo me siento libre, yo descargo ese peso de falta de perdón, yo quito ese peso de amargura y puedo ser libre. ¿Ok? Entonces, el perdón incluye tanto actitudes como acción. Si consideramos difícil que la persona que nos hirió nos pida perdón, pues entonces tú y yo procuremos responder con acciones bondadosas. A ver, déjame ver qué dicen por aquí en el chat. Dice Carlos, Dios nos tuvo que haber... da- Exacto, Carlos. Nos tuvo que haber llenado de mejillas para poner una y otra 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 y por los siglos de los siglos. Entonces, seamos bondadosos. Si alguien nos hizo algo que no nos gusta y que no nos va a pedir perdón, bueno, tú y yo seamos bondadosos, tengamos una palabra, una respuesta blanda, ¿no? Si es apropiado, por ejemplo, digámosle eh, eh, que nos agradaría, ¿no? Tener una relación con él, ¿no? Tener una relación de cuates, de amistad, lo que sea. Obviamente la persona esta no va a esperar ese gancho al hígado, ¿no? No va a esperar esa cachetada con guante blanco, decimos por acá. Entonces, brindémosle ayuda a la persona, eh, eh, paguémosle una comida, una coca, un regalo, sonríamos, regalemos una sonrisa a la persona. Tal vez la persona está amargada, lo que sea, y si tú sonríes, la desequilibras y dice, ah, caray, o sea, ¿por qué si yo lo estoy viendo con cara de pocos amigos, porque él me regala una sonrisa? Es cuando devolvemos bien por mal, el enemigo se avergüenza. Totalmente cierto, y vamos hacia allá. Entonces, sonriámosle, tengamos un buen gesto hacia ellos, y muchas veces vamos a descubrir que las buenas acciones conducen a sentimientos realmente sinceros. Dice Moni, a veces cuesta mucho, solo lo suelto y ya los perdono, pero que estén lejitos, exacto. Ah, sí, pues te perdono, pero desde allá, ¿no? O sea, ya lléguele a lo que quiera hacer. Dice Michael, y aquí mencionamos a Pablo porque estamos estudiando las cartas, pero él mismo fue el mismo que nos da la salvación y murió por nosotros, lo dijo primero en Mateo 5:38, que si él lo dijo que nos toca perdonar a nuestros enemigos y amarlos aunque no sea fácil. Exactamente, o sea, él lo enseñó y nada más lo dijo, sino que él lo vivió en carne propia. Todo lo que le acusaban, recordemos que Jesús lo acusaban de cosas inventadas, ¿ok? Muchas veces a Jesús le inventaron cositas para quererlo mandar a juicio, ¿no? Quisieron buscarle fallas o lagunas a lo que él hacía o decía para llevarlo a juicio, ¿no? Recordemos que le plantan una mentira, ¿no? Recordemos que cuando la Biblia nos habla que encuentran a una mujer siendo en adulterio, que la ponen ante sus pies, ¿no? Y que le dicen, oye, esta persona estaba en esto, en aquello. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué onda? Y cuando Jesús se postra, bueno, se pone
a escribir en tierra. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y otra vez nos enfocamos mucho en esa historia, ¿no? En ese relato, pero pocas veces nos enfocamos en el tras bambalinas, ¿no? En el tras el telón. Oye, ¿cómo rayos encuentras a una mujer en adulterio y la lleva sola, sin el hombre, sin la figura masculina con la que estaba teniendo adulterio? Obviamente, todo eso estaba plantado, todo eso era, le decimos aquí, era un cuatro, era una trampa, ¿no? Eh, quien estaba vigilando a esa mujer probablemente tenía ya pactado con el hombre de que, bueno, vas a inmiscuirla, vas a llevarla a la cama, vas a llevarla a un cuarto, a tu casa, lo que sea, y cuando los cachemos, cuando los encontremos en el acto, a ti te dejamos ir, pero la agarramos a ella. Entonces muchas veces nos desconectamos de todo lo que hubo tras esa escena y bueno, nos vamos con lo que ellos dijeron que era, ¿no? Entonces a Jesús siempre intentaron plantarle algo o encontrarle una falla para acusarlo. Entonces todos ellos eran sus enemigos y a pesar de que ellos eran sus enemigos, quien haya aceptado seguirle a él, a pesar de haber estado presente en muchas cositas para buscarle juicio, aún por ellos murió y los perdonó. Aunque tú y yo tal vez, tú y yo tuvimos una vida de la fregada en nuestra vida anterior, a pesar de eso, Cristo murió por nosotros y nos dio redención de pecados. A pesar de todo lo que dijimos, hicimos y lo que fuera, la vida que tengamos tenido antes de Cristo, a pesar de todo eso, él murió por nosotros. Entonces tú y yo fuimos enemigos de Él. Los fariseos eran enemigos de Él, los saduceos eran enemigos de Él, los judíos eran enemigos de Él. Y a pesar de eso, Él muere por nosotros, Él muere por ellos y hoy en día su pacto para con nosotros sigue vigente. Si tú y yo creemos en Él y le reconocemos a Él, Él nos da libertad de esas fallas, de esos pecados, nos hace libres y nos da una nueva vida. Dice Carlos, en la serie que tengo de Jesús, que les pasé hace unos días, sí, está esa parte, pero es cruel. Después que terminemos el estudio romano, lo podría compartir capítulo a capítulo. Sí, porfa, por ahí pasaste, creo que el primero y ya hace unos días, si no, ayer, antier, pasaste otro que comentaste. Entonces, si puedes irlos pasando o subiendo todos a tu Drive, a tu Google Drive, y ya más adelante compartirlo. Porfa, compártenoslo a todos para ver esta otra perspectiva que muchas veces no vemos, que no consideramos, pero que pasó, ¿no? O sea, para haber descubierto a una mujer en adulterio, sí o sí tuvo que haber estado alguien eh, poniendo marca personal para ver el momento correcto para agarrarla en ese asunto, ¿no? Entonces, consideremos eso y repito, siempre quiso agarrársela a Jesús por medio de falsas cosas y por medio de trampitas y o lagunas, ¿no? Oye, la ley dice esto, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué dices? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Ah, bueno, señores, pues listo. El que esté libre de pecado, cualquiera de ustedes, si aquí hay 1000 personas, las 1000 personas, cualquiera de ustedes, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra para lapidarla. Si no, pues ustedes sabrán, ¿no? Y dice la palabra que poco a poquito las piedras se fueron cayendo, las personas se fueron yendo y cuando la mujer se da cuenta ya no había nadie y le dice, mujer, ¿dónde andan? ¿Dónde están? ¿A dónde fueron los que te acusaban? Los que querían lapidarte, los que querían matarte a pedradas. Y pues sí, ya no, ya no estaban. Entonces, tal vez hay gente que nos quiere agarrar a pedradas, ¿no? Tal vez el enemigo quiere agarrarnos a pedradas. Pero bueno, amémosle. Tal vez antes de que aviente la primera piedra a alguien, sonriamos a esa persona, invitémosle una coca, un refresco, un café, una comida, démosle un detallito, un regalito, unos chocolates, una bufanda ahora con el frío, un gorrito, unos guantes
y la persona va a cambiar, ¿no? Oye, ¿cómo? O sea, pues si yo a este cuate lo traigo a pan y agua y todavía a pesar de eso tiene un buen gesto para conmigo, ¿no? Entonces, hagámoslo, experimentémoslo, ¿no? Te digo, el perdón incluye tanto actitudes como acciones. Entonces, sonriámosle a la persona, tengamos una buena actitud para con ellos o con él. Por aquí alguien comenta unos tacos de lengua, exacto. Unos tacos de lengua, unos tacos de barbacoa, unos tacos de carnitas, de bistec, de trompo. Al México les llaman al pastor. Unos buenos tacos, de lo que más te gusta ahí en tu país, en tu ciudad, unos buenos tacos de esos, con unos buenos tacos y un refresco bien frío, a todo mundo. Es más, si entre guerras hubiera tacos, yo creo que se acabarían las guerras rápidamente porque todos preferirían unos buenos tacos con un refresco bien helado. Entonces, hagámoslo, invitémosles, sonreamos y esto, ¿no? Y bueno, lo último que dice el capítulo, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer, dale unos buenos tacos, como dijo Michael. Si tuviere sed, dale de beber, un buen refresco bien frío, un agua de frutas, un agua fresca. Dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dicen por aquí, dos para mí para llevar, ya me dio hambre, ¿no? A todos nos dio hambre. Entonces, ¿qué significan ascuas de fuego? ¿Qué quiere decir ascuas de fuego? ¿Por qué la Biblia lo menciona, ¿no? Sobre la cabeza de alguien. Hay dos que yo he leído, ¿no? Uno de ellas es que tal vez se refiere a una tradición egipcia de llevar un recipiente de carbón encendido sobre la cabeza y esto era señal de arrepentimiento público, ¿ok? Entonces, en alusión a lo que Pablo dice que deberíamos tratar. ¿Alguien quiere, alguien? ¿Salvador? Pe- eh, Ah, ok, no. Entonces, te repito, yo he escuchado por lo menos dos. Una de ellas es esta, ¿no? Que hay una tradición, o hubo una tradición, no sé, egipcia, de llevar un recipiente de carbón encendido sobre la cabeza, y esto era una señal pública de arrepentimiento. Ok, la otra que he escuchado también, o leído, es que de igual manera, ¿no? Cuando alguien, obviamente, pues en aquellos tiempos no había como hoy en día estufas, ¿no? De gas o eléctricas. Entonces, en aquellos tiempos, pues tenías que tener, por ejemplo, en las noches, madrugadas, pues para al amanecer, tener, eh, para hacer de almorzar, para hacer de desayunar, obviamente, pues ocupabas tener encendido carbón, ¿no? Para primera hora de la mañana, pues hacer tu comida, ¿no? Tu almuerzo, tu desayuno. Entonces, si en la madrugada no estabas atento al carbón, a la leña, a las brasas, pues al amanecer o cuando se acabara el fuego, tenías que ir con tu vecino, con alguien, a pedir fuego, ¿no? A pedir brasas, a pedir leña encendida para poder reprender, no de reprensión, sino de reprender el fuego en tu casa, en tu vivienda. Entonces tenías que ir y por ahí hay unas imágenes de personas que traen como, no sé si sea metal o sea aluminio, en donde meten en sus cabezas, bueno, no sus cabezas, meten en esos recipientes a brasas, las ponen en sus cabezas y caminan hacia donde sea. Entonces, esa es la otra que yo he leído y he escuchado, ¿no? Entonces, y cuando se hace esto, por ejemplo, si tu enemigo iba y te pedía brasas, te pedía carbón, te pedía leña encendida para su casa, para su vivienda, para su comida, pues tú en un buen acto de buena persona, de querer cambiar de tu enemigo a tu amigo, pues le dabas brasas, ¿no? Le dabas lo que él ocupaba para poder nuevamente prender fuego en su casa, en su vivienda y poder tener para que pudiera comer.
Entonces, esas dos he escuchado, he leído yo. Entonces, en alusión a este proverbio, Pablo dice que deberíamos tratar a nuestros enemigos con amabilidad. ¿Para qué? Para que se avergüencen, ¿no? De una otra forma de que tú le hablas bien al que te habla mal, ya caray, perdón, ¿no? No quise hablarte de esta manera, no quise hablarte con este tono de, este volumen de voz, ¿no? Entonces, ellos también se avergüenzan y también pues pueden volverse de sus pecados. Entonces, la mejor manera de eliminar al enemigo es convirtiéndolo en tu amigo. ¿Ok? Repito, la mejor manera de eliminar a un enemigo es haciéndolo tu amigo. Entonces, si tienes que darles de comer al enemigo, hazlo. Así vas a producir ascuas de fuego en su cabeza. Y él se va a sentir avergonzado, él se va a sentir agüitado, se va a sentir triste porque él te habla de una forma que tú no correspondes, sino lo contrario. Y bueno, él va a tener que bajar la cabeza, va a tener que bajarle a sus ladridos y va a tener que hablarle como tú le hablas, tratarte como tú lo tratas. Y pues obviamente eso va a traer ascuas de fuego, va a traer cierta vergüenza en él y en su vida y obviamente pues en su moral. Y pues bueno, hemos terminado el 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y hemos terminado el capítulo número 12 de la carta a los romanos. ¿Algún comentario que alguien quiera hacer antes de irnos, antes de terminar? Hable ahora o calle para siempre. Dice por acá Carlos, muy bueno, edificante. Sí es, Carlos. La gloria sea a Dios por eso que nos da. Nombre de nada, Carlos. Eh, ok, pues bueno, mis hermanos, Mónica, gracias infinitas. Gloria a Dios, nombre, Mónica, de nada. Gracias, gloria a Dios. Muchas gracias por la predicación. Bonita noche, como siempre, muy interesante la enseñanza, hermanos. Dios te bendiga y enseñanza. Nombre, gracias a ustedes. Recuerden que aquí damos de gracia lo que de gracia hemos recibido y pues bueno, siempre para la gloria a Dios. Bueno, hermanos, muchas gracias por haberse conectado en esta noche, en esta semana. Recordemos que la próxima semana, bueno, pues seguimos con el mismo tema que arrancamos con el 12, que es deberes cristianos. Entonces, recuerden que lo que hemos leído, estudiado hasta ahorita, son deberes cristianos, son cosas que debemos de hacer como cristianos y que esto no es opcional, es un deber como cristianos, ¿ok? No es una opción de que yo pueda hacer o no pueda hacer. No es algo que sí o sí yo tengo que hacer, que sí o sí yo tengo que vivir de esta forma que la Biblia me habla. Recordemos, si la Biblia me dice que debo de vivir de cierta forma, es porque es agradable, es bueno y es perfecto para mi vida. Si la Biblia me dice que yo trate de cierta forma a mi hermano y o a mi enemigo, es porque es algo bueno, agradable y perfecto para mi vida, porque Dios así lo ha puesto para mi vida. ¿Ok? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si yo quiero vivir conforme a su voluntad, debo de hacer o dejar de hacer lo que Dios me dice porque es bueno, es agradable y es perfecto para mi vida. ¿Ok? Entonces, gracias por conectarse. Próximo jueves seguimos con el mismo tema de los deberes cristianos y para que le vayan dando una repasada, una lectura a ese capítulo 13. ¿Ok? Mis hermanos, Dios los bendiga en esta noche. No sé si por donde ustedes viven, pero aquí en mi área está muy fresco, estamos a unos 7, 8 grados, entonces quien esté también con este clima, abríguense bien, no se me vayan a enfermar como la semana pasada anduve yo. A trabajar, claro que sí, Mónica, mañana es un día de trabajo, ya el último día de la semana para algunos otros a lo mejor hasta el sábado o también trabajan el domingo, entonces echémosle muchas ganas, trabajemos bien, demos buen testimonio en nuestro trabajo para que la gente
pregunto, oye, ¿por qué este cuate trabaja bien y le pagan bien poquito? Oye, ¿por qué este cuate trabaja muy bien y, y todo el mundo le trae en jaque? Bueno, pues porque hay algo diferente en nosotros. Dios les bendiga, hermanos, a todos ustedes. Eh, Dios bendiga a Carlos, a Benito, a Anabel, Heidi, Nati, Michael, Mónica y Salvador. Nos vemos por aquí el próximo jueves. Recuerden, mañana se sube esta clase. Porfa, entren y denle un like, dejen un comentario. Y también, pues como les digo, compartan el video con familia, con conocidos, compártanlo con su iglesia. Y también ustedes, si hacen apuntes, compártanlos con su iglesia, con su familia, para que también sea edificación para todos ellos. ¿Sale? Dios me los bendiga. Saben que los quiero y los quiero ver en el cielo. Chao. Dios te bendiga, hermano. Gracias, Dios le bendiga, Adiós. hermano. Hasta Dios le bendiga a luego. todos. Cuídate, Benito. Cuídate, Día. Salvador.